Turbio, digo bien, que estaba prevista para el 28 de noviembre y que justamente ya teniéndolo acá puede pasar que lo indague en el día de hoy. Nosotros aquí expectantes, créanme que siguen llegando los medios de comunicación y nos vamos chequeando al aire. ¿Cómo que entró? ¿Por dónde entró? Si estamos aquí desde temprano. Bueno, la situación, la información que nosotros manejamos desde aquí... Y es probable que haya operativos que tengan por objetivo justamente despistar. Es decir, que todos crean que entró por un lugar cuando entró por otro, porque lo que se está tratando es de preservar no solo su seguridad, también esa imagen, esa foto. Ahí veo algo de movimiento de los fotógrafos y los camarógrafos, no sé si hay algo relevante para contar. Solo tensión. No, las corridas inmediatas porque tensión, la tensa calma de que hay colegas que dicen que entra por un lado, que ya entró por el otro, claro. Periodistas gráficos intentando captar algo, aquellos fotógrafos que vos sabés, Melina, se suben a una escalera sumamente alta para intentar captar algo, pero en definitiva la información que nosotros tenemos desde aquí, que hace por lo menos 20 minutos Julio De Vido ya estaría en los tribunales de Comodoro Pi. Juan Cruz, quédate ahí, por supuesto, atento, nos llamás cualquier cosa que pueda pasar. Pero está en línea Gabriel Morini para darnos más detalles de la decisión de los diputados, de las causas judiciales y de lo que puede estar pasando incluso en este momento contra el ex ministro de Planificación, Julio De Vido. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes. ¿Cómo están, Guillermo, Melina? ¿Cómo están ustedes? Bueno, una situación extremadamente compleja, ¿no? Sí, evidentemente se conjugan dos frentes para De Vido. Uno es el frente judicial y otro es una tormenta política. Porque de hecho estas dos causas por las cuales tiene pedido de captura y en realidad orden de detención por parte de la justicia y que generan el hecho político del desafuero en el día de hoy en la Cámara de Diputados no son las más complejas, o por lo menos las que se venían visualizando como más complejas para el exministro de Planificación. Es decir, hay dos frentes que se han conjugado para generar esta situación en la que ahora estamos presenciando cómo se entrega en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, allá en realidad en los tribunales de Comodoro Pi, allí de Retiro. Lo concreto es que los pedidos de detención surgen de dos expedientes distintos. El primero es el tema de la firma de convenios para obras vinculadas al yacimiento carbonífero Río Turbio. Esa es una causa que en realidad es una causa conexa a irregularidades y a desvío de fondos, que tiene que ver con la firma de convenios y de utilización de una fundación que había allí en el sur y también de la utilización vía la Universidad Tecnológica Nacional de ciertos asesoramientos para realización de obras. Esa causa se desprende de una más grande que tiene que ver precisamente con desvío de fondos. Pero esa firma de convenios genera que el fiscal Carlos Estornelli hiciera su primer pedido de detención para Julio De Vido y posterior indagatoria. Esto obviamente incluía el tema del desafuero. Una vez que esto se concretó, en realidad fueron varias idas y vueltas, porque al principio el juez Luis Rodríguez dijo que no había nada, ni siquiera para llamar a indagatoria, el fiscal apeló, y ahí la Cámara inaugura esta suerte de jurisprudencia un poco extraña, o por lo menos para calificarlo de alguna manera, que tenía que ver con que también hay riesgo procesal de entorpecer una investigación si un funcionario ostenta algún cargo de poder. En este caso, el exministro de Planificación durante 12 años y además era presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Bueno, la cuestión llega al punto de que el fiscal vuelve a apelar cuando el juez no procede. A ver si puedo hacer un punto y entendí bien. Ahí lo que interpreta en este caso, en esta segunda instancia de la Cámara, es que probablemente por la posición que ocupaba en su momento De Vido y la que ocupó luego, no se veía igual su causa judicial que frente a un ciudadano común. Sí, pongámoslo en esos términos. En esos términos suaves, digamos. Sí, aunque en realidad es como muy amplia la interpretación. Claro, claro. Estamos perdiendo un poco la calidad de la comunicación, Gabriel. Vamos a ver si podemos recuperarte. Mientras tanto, vamos a repasar lo que está escrito en el biógrafo, que fue la declaración que hizo Julio De Vido, en principio entrando a los tribunales de Comodoro Pi. Mándenle un champagne a Elisa Carrió. Esto estamos reforzándolo en el biógrafo mientras recuperamos la comunicación con Gabriel para poder aportar también análisis a esta situación. Confirmado entonces que Julio De Vido está en los tribunales federales de Comodoro Pi. Esa es la situación. Estábamos con nuestros móviles cubriendo todas las posibilidades después de las decisiones judiciales que ya eran conocidas. En realidad lo que faltaba
era que la Cámara de Diputados apruebe su desafuero después de haber pasado ayer por el dictamen de comisión. Eso pasó hoy mismo e inmediatamente después empezó a ejecutarse la orden judicial. Debido con su abogado, por lo menos el principal de sus abogados, en realidad es un grupo de abogados quien lo defiende, el doctor Rusconi, se presentó por su voluntad en los tribunales de Comodoro Pi y ya está en el 4º piso. Al ingresar hizo las declaraciones que ustedes están leyendo en nuestra imagen. Vanessa Petrillo, estamos en comunicación con vos. Sí, bueno, como hace un ratito les anticipaba, se entregó directamente en los tribunales de Comodoro Pi junto a su abogado. Él evitó, bueno, que lo detengan en su domicilio y prefirió directamente venir a los tribunales a presentarse ante los jueces que habían pedido su detención y desafuero. De hecho, ya está en el 4º piso donde están los jueces, tanto Rodríguez como Claudio Bonadío. Lo que se espera es que sea indagado por el juez federal Luis Rodríguez en esta causa debido aún no había sido interrogado, no había hecho su defensa, es la causa por la minera de Río Turbio. Sí, en cambio, está procesado en la causa que lleva adelante el juez Bonadío. Acá Bonadío lo procesó con prisión preventiva, pero bueno, va a tener que hacer los trámites relacionados con las dos causas en las cuales Debido ya está detenido, ya se ha entregado directamente ante estos magistrados, ante la justicia, en estas causas en las cuales, bueno, había sido requerido y que motivaron el desafuero. ¿Cuánto puede durar esa entrevista que tenga con el juez Rodríguez? Mira, si es una indagatoria, lo que ocurre es que es muy poco probable que Debido acceda a prestar declaración indagatoria. Seguramente sus abogados van a pedir leer todas las pruebas, lo que hay en el expediente, y van a pedir que declare en otro momento. O sea, será, si esto es así, que es lo que se supone, va a ser un trámite breve, se va a negar a declarar y va a pedir hacerlo seguramente más adelante. El trámite después que se realice con Bonadío es un trámite corto, porque es una causa en la que está procesado con prisión preventiva, es un trámite formal, y directamente faltará saber a dónde lo trasladan, dónde va a pasar su primera noche detenido Debido. Lo que suponemos es que pueda llegar a ser el penal de Ezeiza. Estaba la posibilidad de Marcos Paz o de Ezeiza, bueno, eso es algo que aún no ha sido definido formalmente. Nos quedamos entonces expectantes a lo que pueda pasar. Ya sabemos entonces, porque nos acaba de confirmar Vanessa Petrillo, que está en los tribunales. A mí me gusta siempre refrescar la jornada, porque hay gente que va llegando permanentemente y ve el título y se sorprende. Estamos hablando de uno de los hombres más poderosos de la Argentina de los últimos años, que fue ministro de Planificación Federal durante todo el gobierno del kirchnerismo, es decir, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Durante todo el proceso, Debido ocupó un lugar preponderante dentro del gabinete. Y la Cámara de Diputados aprobó por 176 votos positivos y 2 abstenciones el desafuero hoy mismo, y de esta manera pasó a esta situación, es decir, quedar ante la posibilidad concreta de ser detenido, algo que se cristalizó porque él se presentó en los tribunales, como les estamos contando ahora. Hubo 79 diputados ausentes. De hecho, apenas unos minutos después de la votación en diputados, efectivos de Gendarmería entraron al edificio donde vive Julio Debido para tratar de efectivizar esa detención, algo que no se cristalizó por razones obvias, lo que les estamos contando. El proyecto para quitarle los fueros al exministro contó con el apoyo de diputados de Cambiemos, el Frente Renovador, Libres del Sur, el Socialismo, la Izquierda, el Peronismo Puntano y unos cuantos bloques provinciales, y 4 diputados del Frente para la Victoria. Para hablar directamente de las causas, que recién nos recordaba Vanessa Petrillo, este desafuero había sido solicitado por los jueces Claudio Bonadío y Luis Rodríguez, frente a quien está ahora, en el marco de las causas que investigan por el desvío de fondos públicos destinados a la obra pública y la importación con sobreprecios de gas natural licuado. Debido había intentado en las últimas horas evitar llegar a estar detenido, presentando sus abogados varios pedidos de exención de prisión que fueron rechazados por los jueces. Gabriel Morini, otra vez en comunicación telefónica con vos. Sí, varios de esos pedidos, como bien señalan, naufragaron. Incluso hubo uno esta mañana cuestionando la exhibición de prisión negada por ambos jueces, Luis Rodríguez y Claudio Bonadío, en las dos causas. La verdad es que poco destino iban a tener, porque la Cámara misma prácticamente es la que le ordena
al juez Rodríguez proceder a su detención, digamos. El juez Luis Rodríguez le había marcado incluso la declaración indagatoria para el 28 de noviembre, o sea que todavía faltaba muchísimo tiempo, y es lo que señalaba Vanessa Petrillo, que se va a acelerar seguramente este proceso por el típico procedimiento por el cual una persona no debe permanecer más de 48 horas detenidas sin ser indagada en esta causa. Aún cuando uno de los jueces, por ejemplo, si supongamos que Rodríguez le tomara indagatoria y considerara que no tendría que, hay razones para mantenerlo detenido, todavía el pedido de Claudio Bonadío de procesamiento con prisión preventiva todavía pesaría y lo dejaría preso a Devido. Ese es un dato como para tener en cuenta, porque necesariamente en las dos causas debiera caerse el pedido de prisión para que Devido recuperase su libertad en alguna instancia judicial que seguramente recorrerán los abogados. Gabriel, una consulta que hoy se debatía más temprano. El hecho de que le hayan quitado los fueros no significa que él pierda su lugar en el Congreso, que él pierda su diputación. En realidad no de por sí, solamente se le quitan los fueros parlamentarios, que son los que impiden cualquier tipo de arresto o de privación de libertad a cualquier legislador, y están consagrados obviamente en la Constitución, sí. Pero lo que hay que conjugar es este pedido que hizo Devido el lunes, apenas comenzó la actividad, que fue pedir licencia en la Cámara de Diputados. Esa licencia tiene que ser aprobada por la propia Cámara, es decir, no es un asunto que se haya tratado en el orden del día que estaba fijado para hoy. Y además presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Energía, digamos que era uno de los argumentos que había señalado la Cámara para graficar de qué manera seguía Devido vinculado con una posición de poder, digamos. Claro. Me resulta interesante siempre ir hacia atrás, o que este tipo de casos, por ahí preguntas de lo más comunes. ¿En todos los países de Latinoamérica existen esta protección que se llaman fueros cuando uno es funcionario? Sí, en realidad no para cualquier tipo de funcionario, sino principalmente para los legisladores y también para algunas posiciones del Poder Ejecutivo. Y lo mismo ocurre para, por ejemplo, jueces y fiscales, digamos, que tienen sus protecciones también para evitar una detención, digamos, en el marco de un expediente común. Claro. Obviamente no tenemos que soslayar que este es un expediente de corte político. Exacto. Todo el movimiento que ocurre en torno a esta situación no es una situación habitual, ni siquiera para cualquier ciudadano. Estamos hablando, si se quiere, vamos a ponerlo en estos términos, comparándola con el ejemplo de José López, aprendido también cuando intentaba ocultar los casi 9 millones de dólares. Ahí hay un delito casi de flagrante. Flagrante, sí. Está el dinero ahí. Está el dinero, digamos, hay otra cuestión. Estas son causas, para denominarlas un poquito más administrativas, es decir, resulta complejo explicar la causa judicial. No es ni siquiera una causa tan sensible como la tragedia de Once, sobre la cual, por ejemplo, Devido está en un proceso de juicio oral y no fue detenido por esa causa. Por eso lo que les comentaba al principio, de que no era el frente, digamos, estas dos causas no eran las que representaban mayor amenaza para Devido en el frente judicial que estaba enfrentando, digamos. Tienen múltiples causas y hasta 6 procesamientos, pero lo concreto es que estas dos no eran las que uno imaginaría que los llevarían a prisión, pero efectivamente se conjugaron un aspecto político y un aspecto judicial que es insoslayable para tener este escenario que estamos presenciando en el día de hoy. No, es evidente la importancia política, teniendo en cuenta que Devido es un hombre de primera línea, o fue un hombre de primera línea durante 12 años en el gobierno de Argentina, uno de los ministros más expuestos de la gestión anterior, probablemente también uno de los más señalados, y bueno, está en una situación sumamente incómoda, por lo menos frente a la opinión pública, más allá de la situación judicial puntual que decías recién, incluye 6 procesamientos. Pero vamos a recordar que tiempo atrás, impulsado por el oficialismo, intentó llegarse a esta misma situación, es decir, correrlo de la Cámara de Diputados con un desafuero, apelando a la inhabilidad moral, algo que en su momento los diputados no apoyaron, justamente por la ausencia de órdenes judiciales que lo soliciten. Ahora, en este marco jurídico, evidentemente, esa defensa corporativa que en su momento la propia Cámara comprendió necesitaba un diputado de la Nación, considerando en ese momento un ataque político a la situación, cambió de plano, más allá de la valoración moral que pueda tener cada uno de ellos, de los juzgados o de los jueces que firmaron las órdenes, Gabriel.
Sí, exacto, es correcto. En el primer caso era la propia Cámara definiendo el destino de uno de sus miembros por el rótulo de inhabilidad moral, y en otro caso es ya un pedido de un juez que le solicita a la Cámara, por favor, quítenle los fueros, así podemos proceder a la detención. Esto el juez Rodríguez no lo hizo de primera mano, por así decirlo. Claro. Fue ante la insistencia del fiscal Carlos Esternelli que finalmente se logró que la Cámara baje una línea muy directa sobre cuál tenía que ser la situación y el destino de Guido. Incluso el juez ya prácticamente había señalado cuál iba a ser el lugar de detención, que es la alcaldía de los tribunales de Comodoro Pi, que está en el subsuelo del edificio de Retiro. Con lo cual ya estaba todo dado como para que se configure lo que hoy estamos viendo como un desenlace bastante previsible cuando se supo que el oficialismo contaba con los votos necesarios como para que nada obturase que la votación saliera afirmativa sobre la quita de fueros. Digamos, esto es uno de los datos sobre los que habrá que ver. ¿Cuáles son las posibilidades de Guido? En principio, su defensa apeló toda esta instancia a la Cámara de Casación. Obviamente ya no estamos manejando los tiempos apremiantes para una decisión inminente, con lo cual vamos a tener que esperar a ver qué dice Casación sobre este asunto y si siquiera lo considera admisible este planteo como para analizarlo, porque al pasar eso también que lo rechacen, digamos, como se conoce técnicamente in limine, es decir, sin tratamiento, por considerar que no es adecuada la presentación de la defensa y que no es un asunto que tenga que tratar Casación. Si eso ocurre, quedará todo tal cual está en esta situación, a la espera de que haya, digamos, algún cambio de postura o no, o haya una ratificación por parte de los jueces y de la Cámara. Creo que Guido no puede esperar nada de la Cámara Federal, que ha sido prácticamente la que lo ha puesto en esta situación, es decir, con un voto de mayoría, no fue un voto unánime, pero digamos, hubo un solo juez, Eduardo Fara, que dijo que esta situación con una caución real, la entrega de los pasaportes y la fijación de domicilio no constituía un procedimiento irregular para garantizar que siguiera ajustado a derecho y que no intentara obstruir la investigación. Una caución real significa poner dinero en garantía con respecto a precisamente garantizar que no te vas a fugar. Bueno, uno quedó en minoría y los otros dos jueces, Leopoldo Gruglia y Martín Irurzun, votaron por la mayoría de sentar esta jurisprudencia, considerarlo que es un hombre poderoso y que de esta manera va a obstruir a la justicia. Hay dos detalles para señalar que hay que ver cómo se desarrollan en los próximos días, porque en el raíz de presentaciones que hizo la defensa de Guido, demandó o denunció a la diputada del Parla Sur, Mariana Zúrich, a su esposo Eduardo Costa, y los acusó de ser ellos, a partir de una declaración indagatoria en esta misma causa, de ser ellos quienes sustrajeron parte de la documentación que, digamos, la Cámara señaló como un faltante y responsabilizaba a Guido por ese faltante. Esa causa ahora la tiene el juez Sergio Torres. Y el juez Sergio Torres, en la otra causa, en la causa que incluye el juez Claudio Bonadío, tiene otra presentación hecha por un ex directivo de ENARSA, la petrolera de ENARSA, la petrolera estatal, que apunta al perito que realizó el cálculo de sobreprecios que derivan en este procesamiento con prisión preventiva y que afectaron en primera instancia a Roberto Barata, que era secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación la semana pasada, donde fue detenido frente a su casa, y que obviamente también en este pedido se sumó al pedido de desafuero, obviamente, que se aprobó hoy en diputados. Porque, ¿qué señalan en ese expediente? Que está mal hecha la pericia y que además cita cuestiones copiadas de un sitio de internet. Esta es la denuncia que genera también un posible cimbronazo, porque es básicamente la prueba esencial que se ha tomado en cuenta para considerar el monto de los sobreprecios en licitaciones para la compra de gas natural licuado y que ha derivado en este procesamiento que comentábamos. El desenlace de esas dos causas, obviamente proyectado en el tiempo, porque nada va a ocurrir en las próximas horas ni en los próximos días probablemente, también puede llegar a influir en la situación judicial de Guido, que ha apelado a estas circunstancias como para tratar de evitar lo que había ocurrido hoy. Incluso su defensa se presentó ante la Cámara de Diputados pidiéndole 15 días más para tratar el tema del desafuero hasta que se agoten todos los recursos que había presentado y todos los tiempos procesales. No hubo tiempo, por eso decimos, además del frente judicial, se sumó un frente político que directamente generó toda esta situación que
estamos presenciando. Gracias, Gabriel. Hasta dentro de un rato. Gracias. Estamos en vivo en los tribunales federales de Comodoro Pi. La imagen de la derecha es de nuestro móvil, allí donde se ve una camioneta del servicio penitenciario. Es normal que eso suceda porque permanentemente entran y salen detenidos que tienen que ir a declarar a los tribunales. No quiere decir expresamente que allí vaya a ser trasladado esta misma tarde Julio De Vido a algún penal. Si es que finalmente lo trasladan a un penal, tengamos en cuenta que son varias las posibilidades. Algunos dicen con más fuerza Ezeiza, otros Marcos Paz, pero no hay que descartar alguna sede de gendarmería cerca de Comodoro Pi, como ha pasado con algunas figuras de la política cuando les ha tocado estar detenidos por lo menos durante las primeras horas. Pero esta es la situación ahora del ex ministro de Planificación Julio De Vido. Allí estamos en cuanto se produzca una novedad. Por supuesto que vamos a estar con Juan Cruz Clemente, que está trabajando en el lugar. Pero con nosotros, Agustina Rivas. ¿Cómo estás, Agustina? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, siguiendo muy de cerca, ¿no?, lo que están comentando, y recién escuchaba lo que comentaba Morini respecto a esta última causa, ¿no? La segunda, en realidad, que es la que hace el pedido de desafuero el juez Claudio Bonadío, y donde en realidad hay un esquema para tener en cuenta por qué es el motivo del cual se lo procesa. A ver, lo que él sostiene es, en este peritaje que ha hecho de manera conjunta con el fiscal Stornelli, es que desde el año 2008 en adelante fue NARSA quien se encargaba de la adjudicación y a su vez de encargar, ¿no?, justamente la cantidad necesaria de BTU. Estamos hablando del gas natural licuado. En el año 2012 se estatiza YPF, como todos sabemos, y desde entonces ese proceso se hace a través de YPF. Entonces era a través de la Secretaría de Energía, que dependía de Julio De Vido, que debía encargarse y hacerse, digamos, la consideración de la cantidad de BTU que se iban a necesitar. Se suponía que era un plan que iba a durar 90 días por la crisis energética, y eso terminó extendiéndose en el tiempo hasta 2015, ¿verdad? Iba a ser una emergencia. ¿Qué iba a ser una emergencia? Exactamente. Venía de Bolivia. Venía de Bolivia en ese momento. Recordemos que cuando asume Mauricio Macri se abre otra fuente de ingreso, que es a través de Chile, que también ha sido cuestionado, pero bueno, eso es un tema aparte. En ese momento venía de Bolivia y se habla de barcos que llegaban por un lado al puerto de Escobar, por otro lado al puerto de Bahía Blanca, donde tenían que ser regasificados, pero la cuestión pasa por el precio que se pagaba, ¿no? Todo gira en torno al sobreprecio. Se habla en algunos de esos barcos de que se pagaba exactamente el doble por el millón de BTU. El BTU es la unidad, ¿no?, con la que se mide. El doble de su valor de mercado. El doble de su valor de mercado. Para tener en cuenta, estamos hablando de una gran cantidad de barcos. Son 232 barcos a Bahía Blanca y 265 a Escobar. O sea, 500 barcos, todos con sobreprecios, digamos. Por lo menos recarga varios de ellos, sí, en su mayoría hablan de ello. Por eso el número es tan alto. Claro, o sea, la exorbitante, cifra es casi claro. 7.000 millones de dólares. Claro, Es claro. una locura, realmente. A ver, la otra ¿Y esto causa... detectado sí. en qué periodos? Esto es en el periodo 2008-2015. Ese es el periodo que fue analizado, que fue periciado, pero que, como bien decía Morini recién, también está puesto en discusión, en duda, ¿no?, por la defensa de Julio De Vido. Claro, por ahora es una investigación, también hay que Exacto. decirlo, ¿no? Porque justamente lo que está tratando de determinar el juzgado es su grado de responsabilidad. Cree tener elementos como para ordenar su detención, eso lo resolvió la Cámara, lo contaba Morini recién, y desde esa situación avanzar en una investigación que evidentemente es seria. Ya con estos primeros datos que nos aporta Agustina, estamos hablando de una causa que involucra una fuga para el Estado Nacional de 7.000 millones, por comprobar. Claro, esa es una de las causas. La otra de las causas es la del juez Luis Rodríguez, que es la que en realidad hoy por hoy nos mantiene más en vilo, porque Claro, es esta quien es la debe... de Bonadío. Claro, la esa que es- mencionábamos del gas es la de Bonadío. Exactamente. Por la que está detenido ahora es por esta. Exactamente, es la de Luis Rodríguez, el juez Luis Rodríguez, que hace el primer pedido de desafuero. Ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales se trataron los dos pedidos, pero digamos, el primero es el de Luis Rodríguez. El de obra pública. Es el de obra pública, es el de yacimientos carboníferos de Río Turbio, y es también la causa que todavía no ha tomado declaración indagatoria. Ujú, que porque por eso- la otra sí ya declaró. Exactamente, por la otra no solo declaró, sino que además está procesado y, digamos, es solamente la notificación lo que hace falta. En esta otra causa lo que hace falta es que él declare. Como bien decía Vanessa Petrillo, es muy probable que él decida no declarar. De hecho, hay que tener en cuenta que se había fijado como fecha el 28 de noviembre para que eso sucediera. Bueno, es probable que en el día de hoy diga que no va a responder absolutamente nada, pero esa causa en realidad tiene dos componentes, dos partes. Se habla de 265 millones de pesos, que es lo que él habría quedado, ¿no? El vuelto que se habría quedado de acuerdo a lo que está en esta En este investigación. caso lo que se investiga que es un retorno
En esta causa son varias cuestiones. Por un lado tenés desvío de fondos. Son 26.000 millones de pesos que debían llegar a la obra pública de este yacimiento a través de convenios de cooperación. Este yacimiento no avanzó absolutamente nada. Y la cifra es enorme, 26.000 millones de pesos. Que son los convenios a través de la UTN. A través de la UTN, exactamente, a través de una fundación también. Y de ahí se habla de 265 millones de pesos que habrían sido desviados. Ahora, hay otra segunda parte en esta causa que tiene que ver con la construcción del tren que se ha llamado Eva Perón o del tren Río Turbio, donde también se giraron 344 millones de pesos, pero es un tren que no existe, que no se ha puesto en marcha. Entonces, esa es la otra parte de la investigación que lleva adelante el juez Luis Rodríguez. Son causas que evidentemente son complejas. Primero de investigar. Y segundo, de resolver, pero estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Y acá lo que se teme es que él, si seguía desempeñándose como diputado en el Congreso, que entre paréntesis sigue siendo diputado, solo que sin fueros, entorpeciera la investigación. Exacto. Es por eso que se ordena su detención. Exacto. De hecho, hay que tener en cuenta este dato. Luis Rodríguez, el juez de la última de las causas que hablábamos, la de Río Turbio. La de Río Turbio. Ay, perdón, sí. La de Río Turbio. En primer lugar, él no accede a pedir el desafuero a la Cámara de Diputados. Es la Sala 2 de la Cámara Federal la que le ordena, de alguna manera, que remita ese pedido. Lo hizo, efectivamente, llegó el pedido de manera formal a Emilio Monzó en la Cámara de Diputados y en el día de ayer se votó. Ayer nosotros estuvimos cubriendo, dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, un dictamen que salió con 23 firmas, que no tuvo presencia de diputados del kirchnerismo, solo apareció en algún momento el diputado Rodolfo Tailade para, de alguna manera, poder escuchar lo que se estaba dialogando en ese lugar, con palabras muy duras, incluso la izquierda, ¿no?, que ha decidido acompañar el pedido de desafuero, pero en el día de hoy, bueno, ha sido unánime, realmente una sola abstención que viene de un diputado de Córdoba, de Forja, que en realidad se opone por cuestiones de la justicia, pero son 176 votos a favor. Ahora, el kirchnerismo tenía, digamos, la posibilidad de accionar libremente, de elegir cada diputado si quería bajar o no bajar. Sin embargo, más temprano, también está bueno este ejercicio de repasar, porque esta hora de la tarde, por ahí hay gente que se perdió cómo se empezó a tejer esta historia que termina con Julio De Vido frente al juez Rodríguez y detenido. Dieron una conferencia de prensa y dijeron que como se llegaba al número, no se iban a prestar al desafuero. Exacto. No iban a convalidarlo. Necesitaban primero el quórum, ¿no?, para poder iniciar la sesión. El quórum se reunió. Ahora, después, para tratar un desafuero, se necesitaba 2/3 de los presentes. Exactamente. No del total, de los 257, de los que estuvieran presentes. El gobierno, el oficialismo, en realidad, ya había reunido los votos y ahí fue cuando se da la conferencia de prensa, porque en el día de ayer, el bloque del Frente para la Victoria se reunió, pero no pudo decidir cuál iba a ser justamente la postura. Entonces, hoy continuó, pero hubo 4 diputados del Frente para la Victoria que finalmente fueron al recinto. Bajaron al recinto. Ahora nos contás. En vivo está Juan Cruz Clemente en Comodoro Pi. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Mientras nos vamos ubicando nosotros aquí en los tribunales federales de Comodoro Pi, contarles que hay un fuerte rumor que está por salir el juez Claudio Bonadío. Según la información que nosotros manejamos, estamos intentando chequear si efectivamente ya se fue justamente de los tribunales federales de Comodoro Pi uno de los jueces que pidió el desafuero y la posterior detención. Mientras nosotros nos vamos acomodando, contarles aquí que sigue la tensa calma por saber qué va a pasar justamente con Julio De Vido en primera instancia, si finalmente se va a prestar a la indagatoria que el juez Luis Rodríguez le va a tomar en el día de hoy. Y también otro interrogante, ¿dónde va a ser trasladado? Puede ser el penal de Ezeiza, un penal de máximo seguridad que cuenta con un hospital debido a su estado de salud. Y el otro interrogante también es si puede ir o no al penal de Marcos Paz. La situación por ahora es de tensa calma, siguen llegando periodistas, ya no solamente del medio nacional, sino de la prensa extranjera aquí, atentos a lo que vaya a ocurrir en el día de hoy con Julio De Vido. Ya volvemos en vivo con Juan Cruz Clemente. Darío Villarruel en comunicación telefónica con nosotros. Darío, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué va a pasar con Julio De Vido? Bueno, mira, a ver, hasta ahora la gran cobertura que están haciendo con todos los móviles, la verdad que es un lujo, porque es la noticia del día y ahí hay que estar. Obviamente, como todos saben, ya está en Comodoro Pi y hay 2 jueces que lo tienen que, de alguna manera, recibir. Uno para tomarle declaración indagatoria
que es Luis Rodríguez, y el otro para notificarlo. Con el que lo notifica no hay problema porque se lo notifica, firma, y ahí puede ser trasladado sea a Ezeiza o a Marcos Paz de acuerdo a lo que disponga el juez. Y el otro, Luis Rodríguez, que tenía fecha de indagatoria, como bien explicaban, para fines de noviembre, y ahora lo va a tener que indagar antes, es decir, que lo que tenía previsto para noviembre lo va a tener que hacer ahora porque está detenido, y de acuerdo al Código Procesal no se puede tener detenida a una persona sin indagarla más de 48 horas con justificativo. No se sabe si Luis Rodríguez lo va a indagar hoy o mañana, porque también tiene la posibilidad de hacerlo mañana. Lo que uno supone que si Luis Rodríguez esperaba algunas pruebas que había ordenado para exhibírselas a fines de noviembre, obviamente va a tener que apresurar la indagatoria y eventualmente a partir de allí tiene 10 días para dictar un procesamiento con prisión preventiva. Les quería contar algunos datos en cuanto a por qué se demoró el tema de la llegada de Vido y que hubo confusión en cuanto a que él estaba en su domicilio. Si bien todos vimos por televisión lo que pasó en cuanto al desafuero, los jueces no pueden guiarse por lo que ven en la tele, entonces necesitan que llegue un oficio notificando oficialmente por parte del presidente de la Cámara de Diputados del resultado de esa sesión. Se aguardó eso, se remitió obviamente el oficio. Una vez que lo recibieron, ya estaban en condiciones los jueces de recibir a Julio De Vido. Todo esto se hizo de una manera consensuada, obviamente entre el abogado de Vido, lo que iba a salir del Congreso y eventualmente la llegada ante los jueces. Por eso la expectativa de que estaba en su domicilio, nosotros sabíamos desde hoy que él no iba a estar en su domicilio, aparentemente estuvo en otro lugar observando todo lo que pasaba en la Cámara de Diputados. Por eso cuando ingresó hoy a Comodoro Pi por la calle Letonia había muy pocos medios y muy poca gente, porque él estaba en las cercanías aguardando el fallo, aguardando que llegue esa notificación a los tribunales y que los jueces lo reciban, porque por más que él vaya, si los jueces no tienen el tema del desafuero, los jueces no pueden hacer absolutamente nada. Le pueden decir, señor, siéntese, pero hasta tanto yo no tenga la notificación oficial no lo puedo detener. Así que así fue el procedimiento. Habrá que acordar las próximas horas a ver si hay o no hay indagatoria por parte de Luis Rodríguez, y como le decía antes, por parte del doctor Claudio Bonadío, solamente es notificarlo porque ya le dictó el auto de procesamiento con prisión preventiva, y es más, el abogado de Vido, Maximiliano Rusconi, ya apeló esa resolución que deberá ser tratada ahora por la Cámara Federal, ¿no? ¿Y cuándo se decide dónde va a ir finalmente? ¿Existe alguna posibilidad, que también se mencionó como una tercera pero más distante, posibilidad que pase la noche, por ejemplo, en una de las sedes de Gendarmería allí cerca de los tribunales, como ha pasado con otros exfuncionarios? Puede suceder. Hay un dato que no hay que obviar. Cuando llega una persona a ser detenida, lo primero que se hace es que la revise el cuerpo médico forense. Claro. Para saber en qué condiciones de salud está, porque a partir de ahora los jueces son responsables de Debido porque lo están privando de su libertad. ¿Y eso se da ahí en la alcaldía o se puede dar en alguna otra dependencia esa revisación? En principio se da en la alcaldía, va gente del cuerpo médico, es una revisación, diríamos, no muy profunda, sino acerca de las circunstancias que se encuentra el detenido, si comprende las generales de la ley. El estado en el que ingresa en tal caso al penal. Exactamente, también puede hacer algún pedido el detenido en cuanto a que padece algún problema, alguna enfermedad que nosotros no sabemos. Este es el caso igual, ¿eh? Exacto, y solicitar a dónde ir. Digo, si le va a tomar declaración mañana el juez Luis Rodríguez, tranquilamente lo puede dejar alojado donde está en este momento hasta mañana. Ahí se puede quedar. O trasladarlo a alguna comisaría hasta mañana, o a la alcaldía de tribunales. Pero si le va a tomar mañana temprano, lo más factible es que pueda quedarse ahí esta noche. Esto está claro. La otra es que el juez Luis Rodríguez le tome hoy la indagatoria, con lo cual ya esta noche lo puede derivar definitivamente a Marcos Paz, a Ezeiza o a cualquier otro lugar que disponga el magistrado con acuerdo del Servicio Penitenciario Federal, ¿no? Darío, te esperamos por acá en un rato. Un abrazo, hasta luego.
El juez Rodríguez comenzó la indagatoria al exministro de Planificación, Julio De Vido. Esta es la causa que había solicitado en primera instancia la detención del exministro de Planificación, la del juez Luis Rodríguez, en el marco de la causa que investiga la importación de sobreprecios de gas natural licuado, porque hay dos causas en realidad, como nos explicaba recién Agustina Rivas aquí en vivo, la de Luis Rodríguez y la de Claudio Bonadío. Ya empezó la indagatoria entonces a Julio De Vido. Aquí hay dos posibilidades, o declara o no declara, es un acto jurídico, lisa y llanamente, tiene esa posibilidad. Dadas las circunstancias, e incluso por la información que nos brindaba primero Gabriel Morini y después Darío Villarruel, todavía el juez no tiene la batería de preguntas terminada porque inicialmente Rodríguez tenía previsto pasar por este trámite judicial el 28 de noviembre, es decir, que tenía un mes más para llevarlo adelante. Pero está Vanessa Petrillo en los tribunales para ampliar la información. Bueno, exactamente, ya está comenzado formalmente el acto de lo que es la declaración indagatoria de Devido frente al juez Luis Rodríguez. Lo que tenemos entendido es que podría llegar a, lo más probable, a negarse a prestar declaración para primero estudiar el expediente, cuál es la prueba que hay en su contra. Recordamos que en esta causa se investigan irregularidades en las obras en el yacimiento carbonífero de Río Turbio. Es una causa en la cual el juez Rodríguez había dispuesto numerosas indagatorias, entre ellas la de Devido, que estaba estipulada para el 28 de noviembre. Bueno, ahora el desafuero y la detención ha acelerado esta indagatoria, se está cumpliendo este trámite en el cuarto piso, en el juzgado a cargo de Luis Rodríguez, en una de las causas en las cuales, ha quedado detenido. Allí está Vanessa Petrillo con la información que va surgiendo minuto a minuto, seguramente la vamos a volver a llamar a lo largo de toda la tarde porque todo está pasando en este momento en Comodoro Pi. De hecho, cuando llegaba a Comodoro Pi, a los tribunales, el exministro de Planificación dijo, y llegó a ser grabado por un teléfono, por un cronista que estaba allí en los tribunales, mándenle un champán a la doctora Carrió. Y la doctora Carrió tuiteó. ¿Ya contestó? Ya contestó, mirá. Lo repasamos. Que no me manden porque no toma alcohol, dijo Lilita Carrió a través de Twitter. Es verdad, ¿eh? Es la cuenta auténtica, sí. No que es abstemia, sino que es la cuenta auténtica, sí. Digamos. Yo le creo las dos cosas. Sí. Que no toma alcohol y que es la cuenta oficial, por supuesto. Muy rápida la respuesta, bien rápida fue. Casi automática, ¿no? Inequívocamente podemos decir que estaba mirando la tele. Elisa Carrió en el momento en que se producía la entrega, porque así fue como sucedió, de Julio De Vido en los tribunales de Comodoro Pi. Pero no es el único que escribió, ¿eh? Mira, donde hay festejos en el cielo, porque hubo justicia, escribió a través de Twitter Elisa Carrió. Bueno, ahora lo que queda es que continúe la investigación, ¿no? Digamos, es la justicia la que tiene que efectivamente avanzar ahora con la indagatoria que ya ha comenzado, como bien lo decía Vanessa, pero es la justicia la que definitivamente tendrá que decir si hubo delito o no, más allá del procesamiento. Sí, respecto de los rumores, de las versiones, se decía que Devido nunca pasó por su departamento de Palermo, que estuvo en esta quinta familiar en las afueras del Gran Buenos Aires, que allí hubo una especie de despedida con su esposa y con sus hijos, 5 hijos tiene, y que, bueno, pasó ya las últimas horas en libertad en esa quinta y que desde ese lugar, a través de sus abogados, estaba negociando la manera en la que se iba a esquivar los fotógrafos, los flashes, las cámaras de televisión y darse, además, por supuesto, una entrega segura, ¿no? Porque ante todo, y en su condición de detenido, hay que preservar su seguridad porque podría ocurrirle cualquier cosa en este contexto. Bueno, en ese sentido hay que decir que se hablaba ya en los últimos días de la manera en que iba a ingresar a Comodoro Pi y más teniendo en cuenta las últimas detenciones que habíamos presenciado, que los medios de comunicación cubrimos, donde los detenidos lo hacían con un casco, con un chaleco, de una manera muy espectacular. Muy cinematográfica. Exacto. Y esa fue la imagen que Julio De Vido quiso evitar en el día de hoy.
Y le evitó. Y la evitó, excepto por el cronista Ávido que obtuvo la imagen, pero sin el casco y sin el chaleco. Claro, que fue una entrega espontánea, negociada, ¿no? Exacto. Acordada con el juez Rodríguez. Vanessa nos dijo que la sensación que les daba a los periodistas que trabajan dentro de Comodoro Pi, pues ustedes saben que hay una sala de prensa dentro de esos tribunales federales, donde hay periodistas acreditados, que son los que reportan a los distintos medios de comunicación, que ellos tienen muchísimo olfato para darse cuenta si efectivamente una persona ya está o no está en los tribunales, y que el desalojo del cuarto piso, es decir, que no pudiese volar siquiera una mosca por ese lugar donde está el despacho del juez Rodríguez, hacía suponer que, tal como nos lo anticipaba más temprano Tuni Coleman, ya estaba en el lugar. Julio Devido es insulino dependiente, por eso suponen muchos que va a terminar en el penal de Ezeiza, porque el hospital allí es mejor que en otros penales. Nació en la ciudad de Buenos Aires, no es santacruceño como muchos creen, en realidad es porteño. Nació el 26 de diciembre de 1949. Es arquitecto y, como ustedes saben perfectamente, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre los años 2003 y 2015, fue ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. O sea que no es ingeniero, es arquitecto. Es arquitecto. Julio Miguel Devido es su nombre completo. Obviamente, desde muy temprana edad, militó dentro de las filas del Partido Justicialista y comenzó su carrera política una vez que se trasladó a la Patagonia, desde Palermo, Devido. Tanguero, dicen aquellos que lo conocen. Está divorciado de su primera esposa, Silvia Daniela Rodríguez, con quien tuvo 4 hijos, Facundo, Juan Manuel, Santiago y Valeria, y volvió a formar pareja en segundas nupcias con la doctora Alejandra Minichelli, ex síndica general adjunta, con quien tuvo su último hijo, que se llama Julio y tiene 18 años. Su padre dirigió durante muchos años una fábrica de chocolates, mientras que su madre siempre fue ama de casa. Su carrera política, como decíamos antes, si bien empezó a temprana edad, con militancia aquí en la ciudad de Buenos Aires, los cargos públicos pueden verse en su currículum por primera vez en la provincia de Santa Cruz, y llega a la gran escena de la política argentina de la mano de Néstor Kirchner cuando asume su presidencia el 25 de mayo del año 2003. Agus, ¿quién empieza a tirar primero de ese hilito para luego desenmarañar el ovillo central de la causa Río Turbio? ¿Es la propia doctora Carrió? Bueno, es ella quien ha cargado fuertemente contra Julio Devido a lo largo de los años, ¿no? Hemos escuchado declaraciones, bueno, de hecho, a quien se menciona también es a Marina Zubik, porque en muchas de esas ocasiones ha ingresado algún tipo de información, se le ha cuestionado de dónde obtenía ese tipo de información, justamente, y no solo desde ahora, sino ya hace varios años, pero bueno, lo cierto es que ese es el punto inicial para que comiencen muchísimas otras investigaciones. Ahora, quería mencionarte lo que nos había quedado con un punto hace un ratito, que tiene que ver con quienes han votado a favor. Te abrimos un paréntesis. Abrimos un paréntesis, un momento, porque, claro, esto es son 2 causas judiciales, pero con un perfil político muy importante, por lo que ha sucedido ayer y hoy en la Cámara de Diputados. Y por quién es, sobre todo. Por supuesto, estamos hablando del exministro de Planificación de los últimos 12 años. Y claro, se abría un interrogante sobre lo que iba a suceder dentro del bloque. Ustedes saben, hemos votado el último domingo, se reconfigura la escena política dentro del Congreso de la Nación ¿Y qué es lo que ha pasado? A ver, son 6 diputados los que decidieron, con la libertad de acción que se ha dado en las últimas horas, luego de la conferencia de prensa del Frente para la Victoria, bueno, que iban a votar a favor del desafuero del diputado. Estamos hablando de Ana Llanos, diputada de Chubut, de Miriam Gallardo, diputada de Tucumán, de María Emilia Soria, que fue reelecta el último domingo en Río Negro, también Ramón Tovares, un diputado de San Juan, Sandra Castro y Luis Bardegia de Río Negro. Estos son los 6 diputados entonces que decidieron seguir adelante con su voto. Hubo una sola abstención, que lo comentábamos también más temprano, nadie se animó a votar en contra, digamos, pero la abstención viene de la mano de un diputado cordobés, que es Juan Manuel Pereira, que, como decíamos, él se oponía más que nada... cuestiones legales. Exactamente, a las cuestiones legales. Pero estos 4 diputados que mencionas del Frente para la Victoria, ¿bajaron al recinto? Fueron al recinto. Fueron y votaron. Exactamente. No, incluso Soria habló. Sí, habló y dijo que, bueno, siguiendo lineamientos históricos de su propia familia, tenía un mandato que era el de poner la cara, dijo.
ser fiel a sus convicciones y poner la cara. Eso fue lo que dijo la diputada Soria. Y esta es la diputada que fue reelecta. Que fue reelecta el último domingo. Nos está llamando Lucila Trujillo desde Comodoro Pi. Hola Guille, muy buenas tardes. Estamos nosotros en lo que es la salida de vehículos de Comodoro Pi. En este mismo lugar es donde hemos visto subir a un camión de gendarmería, por ejemplo, Lázaro Báez, con su chaleco y su casco. Así que se aguarda por la salida ahora del ex diputado Julio De Vido. La realidad es que él no ingresó por esta puerta. Él lo hizo por una puerta trasera que vamos a mostrar ahora, que se ingresa a esa puerta por la calle Letonia. Sería la parte de atrás de Comodoro Pi, con lo cual ninguna de las cámaras pudo ver el momento en que él entraba. No sabemos si va a salir por ahí o si va a salir por la puerta principal, donde ahora hay un gran operativo de la Policía Federal y hasta hace minutos también de la Gendarmería, pero los camiones de Gendarmería que estaban en este lugar fueron retirados. Ahora hay solamente camiones y efectivos de la Policía Federal Argentina. Lo que sabemos es que el cuarto piso de Comodoro Pi está bloqueado. Se retiró a todos los periodistas judiciales, como por ejemplo nuestra colega Vanessa Petrillo, del cuarto piso. Está en el despacho del juez Luis Rodríguez y aquí en la puerta hay una guardia periodística impresionante para poder obtener la imagen de Julio De Vido detenido rumbo a lo que se cree será el penal de Ezeiza.